El poder de la oración. La oración es uno de los aspectos más profundos y poderosos de la vida cristiana. Desde los tiempos antiguos hasta el presente, la oración ha sido un medio por el cual los creyentes pueden conectarse con Dios, buscando su guía, su ayuda y su consuelo. En las Escrituras, la oración se revela como un recurso inagotable de fortaleza y sabiduría, un diálogo continuo entre la humanidad y el Creador. A través de la oración, no solo pedimos lo que necesitamos, sino que también adoramos, agradecemos y sometemos nuestras vidas a la voluntad divina. En este relato, exploraremos el poder de la oración desde una perspectiva bíblica, revelando cómo impacta nuestras vidas, nuestro mundo y nuestra relación con Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos poderosos de oración que no solo transformaron situaciones, sino que revelaron el carácter fiel de Dios y su disposición a escuchar a su pueblo. La oración como comunicación divina. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos enseña que Dios desea tener una relación cercana y personal con nosotros. En el jardín del Edén, Dios caminaba con Adán y Eva, hablaba con ellos y les daba instrucciones. Génesis 3:8. Aunque el pecado rompió esa relación directa, Dios continuó buscando formas de comunicarse con su creación. Y la oración es una de las principales maneras en que los seres humanos pueden volver a conectarse con Él. En el libro de los Salmos, David frecuentemente se dirige a Dios en oración, expresando tanto su angustia como su gratitud. Uno de los salmos más conocidos es el Salmo 23, donde David reconoce que Dios es su pastor, quien cuida de él en medio de las dificultades. El Señor es mi pastor, nada me falta, como dice Salmo 23:1. Este versículo refleja la dependencia completa en Dios que se fortalece a través de la oración. La oración, entonces, no es solo una petición de ayuda, es una conversación continua, una relación viva con el Creador del universo. Nos permite escuchar la voz de Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo, y al mismo tiempo, nos brinda la oportunidad de hablar con Él en un nivel personal e íntimo. Jesús y el ejemplo de la oración. El ejemplo más perfecto de oración lo encontramos en Jesucristo. A lo largo de su vida terrenal, Jesús se retiraba regularmente a lugares solitarios para orar y conectarse con su Padre Celestial. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús mostró la importancia de la oración en cada etapa de su ministerio. En Mateo 6, 9-13, Jesús enseñó a sus discípulos a orar con lo que conocemos como el Padre Nuestro. Este modelo de oración no solo nos muestra cómo debemos acercarnos a Dios, sino que también revela las prioridades que debemos tener en nuestra vida de oración: la adoración, la sumisión a la voluntad de Dios, la provisión diaria, el perdón y la protección contra el mal. Jesús no solo enseñó sobre la oración, la vivió. En momentos cruciales, como antes de elegir a sus 12 discípulos como dice Lucas 6:12, o antes de su arresto en el huerto de Getsemaní como dice Mateo 26, 36-44, Jesús oró fervientemente. En Getsemaní, su oración fue tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre, mostrando la profunda angustia que experimentaba al enfrentar la cruz. A través de su oración, Jesús sometió su voluntad a la del Padre, un acto de total obediencia y confianza en el plan divino. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía de la oración, cuanto más nosotros, como sus seguidores, debemos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas. La oración no solo nos fortalece en momentos de necesidad, sino que también nos prepara para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. El poder de la oración en la Biblia. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo la oración movió la mano de Dios en situaciones imposibles. Uno de los relatos más poderosos es el de Elías en el Monte Carmelo. Elías, un profeta de Dios, se enfrentó a los profetas de Baal en una prueba para demostrar quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal oraron durante todo el día, pero no recibieron respuesta. Sin embargo, cuando Elías oró, Dios respondió enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. Este evento mostró no solo el poder de Dios, sino también el poder de una oración ferviente y fiel. Santiago 5:16 nos recuerda: la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias y hacer que lo imposible sea posible,
porque no se basa en nuestra habilidad, sino en el poder de Dios. Otro ejemplo impresionante es el de Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel fue arrojado al foso por su devoción a Dios y su práctica constante de la oración, Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. La oración de Daniel no solo lo sostuvo en momentos de peligro, sino que también impactó a los reyes bajo los cuales sirvió. Su vida de oración y su confianza en Dios sirvieron como testimonio de la grandeza del Dios viviente. La oración y la voluntad de Dios. Es importante entender que la oración no es simplemente un medio para obtener lo que deseamos. A veces, nuestras oraciones no son contestadas de la manera que esperamos, porque Dios tiene un plan mayor. Incluso el apóstol Pablo experimentó esto. En 2 de Corintios 12, 7-9, Pablo relata cómo oró 3 veces para que Dios quitara un aguijón en la carne, pero en lugar de eliminar la aflicción, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A través de esta experiencia, Pablo aprendió a depender aún más de la gracia de Dios. La oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. Nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios y a confiar en su sabiduría y bondad, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Como Jesús oró en el jardín de Getsemaní: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». La fe y la persistencia en la oración. La Biblia nos enseña que debemos orar con fe y persistencia. En Mateo 21-22, Jesús dice: «Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán». La fe es fundamental para una vida de oración efectiva. No solo debemos orar, sino también creer que Dios puede hacer lo que estamos pidiendo. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y la oración es una de las formas más claras en que demostramos nuestra fe. Jesús también enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18:1-8, relató la parábola de la viuda persistente, quien continuó rogando a un juez injusto hasta que éste le concedió lo que pedía. Si un juez injusto puede ser movido por la persistencia, cuanto más nuestro Padre Celestial, quien es justo y amoroso, responderá a nuestras oraciones cuando persistimos en ellas. La oración de intercesión. La oración no es solo para nuestras necesidades personales. La Biblia también nos llama a orar unos por otros. En 1 de Timoteo 2:1, Pablo exhorta a los creyentes a hacer peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. La intercesión es un acto de amor y servicio, donde llevamos las cargas de otros delante de Dios. Un ejemplo poderoso de intercesión lo encontramos en la vida de Moisés. En múltiples ocasiones, Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando ellos pecaron contra Dios, rogando que Dios les perdonara y no los destruyera. A través de sus oraciones, Moisés salvó a la nación de la ira de Dios. La intercesión tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Cuando oramos por otros, estamos colaborando con Dios en la obra de redención y restauración que Él está llevando a cabo en el mundo. Esto es un privilegio y una responsabilidad que todos los creyentes debemos asumir. La oración y el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en la vida de oración es fundamental. Cuando nuestras palabras fallan o cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Él intercede por nosotros según la voluntad de Dios, incluso cuando nuestras oraciones no son claras o articuladas. Esto nos asegura que, aunque no siempre entendamos cómo pedir o qué decir, nuestras oraciones están alineadas con los propósitos divinos a través de la obra del Espíritu. El Espíritu Santo también nos guía en la oración. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Esto incluye la verdad sobre nuestras necesidades, sobre el corazón de Dios y sobre la voluntad divina para nuestras vidas. En la vida de oración, el Espíritu nos revela cosas que están más allá de nuestro entendimiento natural y nos dirige hacia oraciones que están de acuerdo con el plan perfecto de Dios. El Espíritu Santo también nos llena de poder para orar con autoridad. En Hechos 1:8, Jesús promete que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, recibiremos poder. Este poder no solo es para testificar, sino también para orar con confianza y fervor.
Una vida de oración llena del Espíritu Santo está caracterizada por una fe inquebrantable, un amor profundo por Dios y por los demás, y una sensibilidad a la voluntad divina. La oración como adoración y gratitud. Otro aspecto fundamental de la oración es la adoración. Muchas veces pensamos en la oración solo como un medio para pedirle cosas a Dios, pero en realidad, la oración también es una expresión de adoración y gratitud. En Filipenses 4:6, Pablo nos insta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esto nos recuerda que la oración no es solo una lista de necesidades, sino una oportunidad para alabar a Dios por su bondad y fidelidad. En la Biblia, la adoración a través de la oración es un tema recurrente. El rey David, a lo largo de los Salmos, expresó su adoración y alabanza a Dios en oración. En el Salmo 100:4, David dice: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre». Esto nos enseña que la oración debe comenzar y terminar con la alabanza a Dios, no solo por lo que hace, sino por quien Él es. La gratitud en la oración nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. Nos recuerda que, aunque podemos tener necesidades, ya hemos recibido mucho de Dios. El agradecimiento cambia nuestro enfoque de nuestras circunstancias hacia la fidelidad y provisión de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:18, Pablo nos llama a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. A través de la oración, aprendemos a agradecer a Dios en todas las situaciones, reconociendo que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. La oración y el perdón. Uno de los temas centrales de la enseñanza de Jesús sobre la oración es el perdón. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: «Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Esto subraya la importancia de buscar el perdón de Dios, así como de extender el perdón a los demás. La oración tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. Al orar, nos enfrentamos a nuestra propia necesidad de perdón y somos llamados a perdonar a quienes nos han hecho daño. Jesús enfatizó que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Esto nos muestra que el perdón es esencial en nuestra vida de oración. Cuando mantenemos rencor o falta de perdón, nuestra relación con Dios se ve obstaculizada. Pero cuando perdonamos, experimentamos una libertad renovada y una restauración en nuestra comunión con Dios. La oración es también el medio por el cual pedimos la misericordia y el perdón de Dios. En 1 de Juan 1:9, se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La oración nos da acceso a la gracia de Dios, permitiéndonos vivir en su perdón y restaurar nuestra relación con Él. La oración en comunidad. Además de la oración personal, la Biblia también destaca el poder de la oración en comunidad. Jesús dijo: «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». La oración comunitaria une a los creyentes en fe y propósito, fortaleciendo el cuerpo de Cristo. En el libro de Hechos, vemos cómo la iglesia primitiva se dedicaba a la oración en comunidad. En Hechos 2:42, se nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. A través de la oración comunitaria, la iglesia creció y experimentó el poder de Dios en medio de ellos. Un ejemplo claro del poder de la oración comunitaria se encuentra en Hechos 12. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, la iglesia se unió en oración ferviente por él. En respuesta a sus oraciones, un ángel del Señor liberó milagrosamente a Pedro de la prisión. Este relato nos muestra que cuando el pueblo de Dios se une en oración, suceden cosas poderosas. La oración en comunidad también nos fortalece mutuamente. Cuando oramos juntos, compartimos nuestras cargas y alegrías, y edificamos la fe de los demás. Santiago 5:16 nos exhorta a confesar nuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración en comunidad trae sanidad, restauración y unidad al cuerpo de Cristo. La persistencia en la oración. Otro principio importante sobre la oración que encontramos en la Biblia es la persistencia.
Jesús nos animó a orar siempre y no desmayar. En la parábola del juez injusto, una viuda persistente obtuvo justicia debido a su perseverancia en la oración. Jesús utiliza este ejemplo para mostrarnos que Dios, siendo justo y compasivo, responderá a nuestras oraciones cuando perseveramos en ellas. La persistencia en la oración no es solo repetir nuestras peticiones una y otra vez, sino continuar confiando en Dios incluso cuando las respuestas no llegan inmediatamente. En Colosenses 4:2, Pablo nos insta a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto implica que debemos mantener una actitud de expectativa y gratitud mientras esperamos las respuestas de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que perseveraron en la oración. Abraham oró persistentemente por Sodoma y Gomorra, rogando a Dios que perdonara las ciudades si encontraba personas justas en ellas. La mujer sirofenicia continuó rogándole a Jesús que sanara a su hija, a pesar de que al principio parecía que Jesús no la escuchaba. Estos ejemplos nos enseñan que debemos continuar orando, confiando en que Dios escucha y responderá según su perfecta voluntad y tiempo. La oración en tiempos de crisis. La Biblia también nos muestra cómo la oración es una fuente de fortaleza en tiempos de crisis. En momentos de angustia, desesperación o peligro, los creyentes han recurrido a la oración, sabiendo que Dios es un refugio seguro. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo refleja la confianza de los creyentes en el poder de la oración durante los momentos más oscuros. Un ejemplo poderoso de esto es la historia del rey Ezequías. Cuando Jerusalén fue sitiada por el rey asirio Sennacherib, Ezequías oró a Dios pidiendo su intervención. Dios respondió a su oración, enviando un ángel que destruyó al ejército asirio y salvó a Jerusalén. En momentos de crisis, la oración nos da acceso al poder de Dios para cambiar las circunstancias. Otro ejemplo es el de Jonás, quien oró desde el vientre del gran pez, y Dios lo escuchó y lo liberó. Este relato nos recuerda que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y rescatarnos. El futuro glorioso de la oración. La oración no es solo una herramienta para el presente, sino que también tiene implicaciones eternas. En Apocalipsis, se nos revela que las oraciones de los santos son presentadas delante del trono de Dios como incienso. Esto significa que nuestras oraciones no solo impactan nuestras vidas aquí en la tierra, sino que también son valiosas en el reino celestial. La Biblia promete que llegará un día en que veremos a Dios cara a cara y ya no necesitaremos orar como lo hacemos ahora. Pero mientras estamos en esta tierra, la oración sigue siendo el medio por el cual nos conectamos con Dios, confiamos en su voluntad y experimentamos su presencia. La oración, en su forma actual, es un anticipo de la comunión eterna que tendremos con Él. Sin embargo, hasta que llegue ese glorioso día, debemos seguir siendo fieles en la oración, sabiendo que nuestras palabras y súplicas llegan al trono de Dios. La transformación interior a través de la oración. Uno de los efectos más poderosos de la oración es la transformación que produce en nosotros mismos. A través de la oración, no solo vemos cambios en nuestras circunstancias, sino que también experimentamos un cambio interior, en nuestra mente, corazón y espíritu. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. La oración es una herramienta clave en este proceso de renovación. Cuando oramos, nos acercamos a la presencia de Dios y permitimos que su Espíritu nos moldee. A través de la oración, Dios nos revela nuestras debilidades, pecados y áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Nos transforma de adentro hacia afuera, haciéndonos más semejantes a Cristo. El apóstol Pablo oraba constantemente por los creyentes, para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y que vivieran vidas dignas de Él. La oración nos ayuda a crecer espiritualmente y a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios para nuestras vidas. A través de la oración, Dios también nos llena de su paz y confianza. Filipenses 4:6-7 nos anima a presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y súplica, y se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús.
No siempre veremos cambios externos inmediatos cuando oramos, pero una de las transformaciones más inmediatas que podemos experimentar es una profunda paz que viene del conocimiento de que Dios está en control. La oración y la provisión divina. Dios, como un Padre amoroso, desea proveer para las necesidades de sus hijos, y la oración es uno de los medios por los cuales recibimos esa provisión. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: danos hoy el pan nuestro de cada día. Este versículo subraya nuestra dependencia diaria de Dios para nuestras necesidades físicas y espirituales. En Mateo 7:11, Jesús nos asegura que nuestro Padre Celestial es bueno y que dará buenas cosas a aquellos que se las pidan. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. La oración es el medio por el cual accedemos a las bendiciones y la provisión de Dios. Pero también nos recuerda que Dios es soberano, y a veces su provisión puede venir en formas que no esperamos, o en momentos que no comprendemos. Dios no solo nos provee para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestras necesidades espirituales. En 2 de Corintios 9:8, se nos promete que Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que, teniendo siempre todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Cuando oramos, no solo recibimos lo que necesitamos para vivir, sino que también somos equipados para bendecir a los demás y cumplir con la obra de Dios en este mundo. La oración y los milagros. Uno de los aspectos más asombrosos del poder de la oración es su capacidad para desatar lo sobrenatural. A lo largo de la Biblia, vemos cómo las oraciones fervientes resultaron en milagros que cambiaron el curso de la historia. En Santiago 5:17-18, se nos recuerda el ejemplo de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego oró de nuevo, y los cielos dieron lluvia. Este tipo de poder no está reservado para profetas o personajes bíblicos extraordinarios. Jesús prometió a sus discípulos que si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían mover montañas. Aunque el propósito de la oración no es buscar milagros por sí mismos, estos son a menudo el resultado de una fe ferviente y una vida de oración alineada con la voluntad de Dios. En el libro de Hechos, los apóstoles y los primeros cristianos experimentaron múltiples milagros como resultado de la oración. Pedro y Juan sanaron a un cojo en la puerta del templo después de orar en el nombre de Jesús. Pablo y Silas, mientras oraban y cantaban himnos en prisión, vieron como un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron. Estos milagros no solo sirvieron para demostrar el poder de Dios, sino que también fortalecieron la fe de los creyentes y testificaron del Evangelio a los no creyentes. La oración tiene el poder de mover la mano de Dios en lo sobrenatural, no solo para nuestro beneficio personal, sino también para el avance de su reino. La oración y el gozo en la vida cristiana. Finalmente, la oración está profundamente conectada con el gozo cristiano. En 1 de Tesalonicenses 5:16-18, Pablo nos exhorta a estar siempre gozosos, a orar sin cesar, y a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. El gozo cristiano no se basa en nuestras circunstancias, sino en nuestra relación con Dios, y la oración es el medio por el cual esa relación se nutre y se fortalece. La oración nos conecta con la fuente de todo gozo, que es Dios mismo. A medida que oramos y nos acercamos a Él, experimentamos el gozo que solo puede venir de su presencia. Como dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La oración nos ayuda a mantener una perspectiva celestial, recordándonos que, independientemente de lo que enfrentemos en esta vida, tenemos un gozo eterno asegurado en Cristo. Además, la oración nos permite compartir nuestras cargas con Dios, liberándonos de la ansiedad y el estrés que pueden robarnos el gozo. En 1 de Pedro 5:7, se nos instruye a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Cuando oramos y confiamos nuestras preocupaciones a Dios, experimentamos una libertad renovada que nos permite vivir con gozo, incluso en medio de las pruebas. La oración y la obediencia a Dios.
La oración es un medio por el cual cultivamos un corazón obediente a Dios. Cuando pasamos tiempo en su presencia, escuchamos su voz y somos guiados por su Espíritu, somos fortalecidos para obedecer sus mandamientos y caminar en su voluntad. En 1 de Juan 5, 14-15, se nos dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Esto nos enseña que la oración eficaz comienza con un corazón alineado con los propósitos divinos. No oramos para intentar que Dios haga nuestra voluntad, sino para que nuestra vida se ajuste a su voluntad. La oración también nos ayuda a discernir áreas de nuestras vidas donde necesitamos obedecer más plenamente. En Salmos 139, 23-24, David oró: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». A través de la oración, podemos pedir a Dios que revele áreas de pecado, orgullo o desobediencia en nuestra vida. Este proceso de autoexamen nos lleva a una mayor santidad y conformidad con el carácter de Cristo. La obediencia es el fruto de una vida de oración comprometida y sincera. La oración y el gozo espiritual. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, y la oración es una de las formas en las que podemos experimentar este gozo. A través de la oración, nos acercamos a la fuente de todo gozo, Dios mismo. En Salmo 16:11, se nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando oramos, especialmente en tiempos de adoración y agradecimiento, nos llenamos del gozo que proviene de estar en comunión con nuestro Creador. Este gozo no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la relación íntima que cultivamos con Dios a través de la oración. El gozo que experimentamos en la oración también nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida. En Nehemías 8:10, leemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando enfrentamos pruebas o dificultades, la oración nos permite volver a centrar nuestra mente y corazón en Dios, y es en esa conexión donde encontramos la fuerza para perseverar. El gozo en la oración no es simplemente una emoción pasajera, sino una fuente continua de renovación y energía espiritual que nos permite vivir con esperanza y optimismo, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas. La oración y el ministerio. La oración es esencial en el ministerio cristiano. Jesús, el mayor ejemplo de ministerio, a menudo se apartaba para orar antes de tomar decisiones importantes o realizar milagros. Esto nos enseña que el poder en el ministerio proviene de nuestra conexión con Dios a través de la oración. Ya sea que estemos predicando, enseñando, sirviendo a los demás o involucrados en cualquier forma de ministerio, necesitamos la fuerza, la sabiduría y la guía de Dios, y estas solo se obtienen mediante la oración. Además, la oración por el ministerio de otros es crucial. En Colosenses 4:3, Pablo pide a la iglesia que ore para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Orar por los líderes y por quienes están en el campo misionero es una forma vital de participar en el avance del reino de Dios. A través de la intercesión, podemos apoyar a aquellos que están en primera línea, sabiendo que nuestras oraciones tienen un impacto en la obra del Evangelio alrededor del mundo. La oración y la confianza en Dios. La oración es un acto de confianza en Dios. Cuando oramos, estamos declarando nuestra dependencia de Él, reconociendo que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta y que necesitamos su intervención. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo tu corazón, y no apoyarte en tu propia prudencia. Al llevar nuestras preocupaciones, necesidades y deseos a Dios en oración, demostramos nuestra confianza en que Él es capaz de proveer, guiar y sostenernos en cualquier situación. La oración también fortalece nuestra confianza en las promesas de Dios. Cuando oramos y vemos las respuestas de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Él se profundiza. Incluso cuando no vemos una respuesta inmediata, el simple acto de orar nos recuerda que Dios es fiel y que podemos confiar en su bondad y en su tiempo perfecto. Filipenses 4, 6-7 nos anima a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esta paz es una manifestación tangible de nuestra confianza en que Dios tiene el control. La oración y la paciencia.
La paciencia es una virtud que se cultiva en la vida de oración. No todas las respuestas a nuestras oraciones son inmediatas, y a menudo Dios utiliza el tiempo de espera para moldear nuestro carácter y enseñarnos a confiar en Él. Santiago 5:7 nos llama a ser pacientes hasta la venida del Señor, comparando nuestra espera con la del agricultor que espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. A través de la oración, aprendemos a esperar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. La paciencia en la oración también nos ayuda a enfrentar las pruebas con perseverancia. En Romanos 12:12, Pablo nos anima a gozarnos en la esperanza, a ser pacientes en la tribulación y constantes en la oración. La oración constante durante tiempos de dificultad nos permite resistir la tentación de rendirnos o desesperarnos. En lugar de ver la espera como algo negativo, la oración nos ayuda a verlo como un tiempo de crecimiento espiritual, donde Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que aún no podemos ver. La paciencia es el fruto de una vida de oración comprometida, que nos enseña a confiar en los caminos perfectos de Dios. La oración y la gratitud. La oración de gratitud es fundamental en la vida de un creyente. Al enfocarnos en agradecer a Dios por sus bendiciones, reconocemos su bondad y soberanía en nuestras vidas. Filipenses 4:6 nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, lo que nos enseña que incluso en medio de nuestras necesidades, siempre hay razones para agradecer. La gratitud en la oración transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros y cultivando un corazón lleno de aprecio. La gratitud en la oración también fortalece nuestra relación con Dios. Cuando agradecemos por sus respuestas, grandes o pequeñas, mostramos que valoramos su intervención en nuestras vidas. Esto profundiza nuestra confianza en Él y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. En 1 de Tesalonicenses 5:18, Pablo nos llama a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. A través de la oración de gratitud, vivimos una vida marcada por el gozo y la alabanza continua, sin importar las circunstancias. La oración y la reconciliación. La oración es un medio poderoso para promover la reconciliación en nuestras relaciones. Jesús enseñó en Mateo 5:23-24 que antes de presentar nuestras ofrendas a Dios, debemos reconciliarnos con aquellos con quienes tenemos conflicto. La oración nos permite pedir a Dios que sane nuestras relaciones, y también nos da la humildad necesaria para pedir perdón o perdonar a otros. A través de la oración, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, suavizando cualquier resentimiento o enojo y guiándonos hacia la paz. Además, la oración intercesora por aquellos con quienes tenemos diferencias también puede traer reconciliación. En Mateo 5:44, Jesús nos llama a orar por nuestros enemigos, un acto que puede parecer difícil pero que tiene un efecto transformador tanto en nuestras vidas como en las de los demás. Al orar por aquellos con quienes estamos en desacuerdo, Dios cambia nuestro corazón, quitando la amargura y llenándonos con su amor. La reconciliación comienza en el corazón y la oración es el lugar donde ese proceso de sanidad puede comenzar. La oración y el silencio. A veces, la oración no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. La disciplina del silencio en la oración nos permite estar quietos ante Dios y escuchar su voz. En el Salmo 46 horas y 10 minutos, se nos insta a estar quietos y saber que yo soy Dios. Esta quietud no es solo la ausencia de palabras, sino una actitud de apertura y atención a lo que Dios quiere comunicar. En medio de nuestras vidas ajetreadas, el silencio en la oración nos ofrece la oportunidad de desconectarnos del ruido del mundo y conectar profundamente con el Creador. El silencio en la oración también es un acto de rendición. En lugar de apresurarnos a llenar el espacio con nuestras peticiones, elegimos descansar en la presencia de Dios, confiando en que Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Este tipo de oración nos enseña a confiar en la soberanía de Dios y a esperar pacientemente en su dirección. A menudo, es en el silencio donde escuchamos sus susurros más suaves, donde recibimos la paz y la claridad que solo Él puede dar. La oración y el perdón. El perdón es un tema central en la vida cristiana, y la oración es el medio a través del cual recibimos y extendemos el perdón. En la oración del Padre Nuestro,
Jesús nos enseña a pedir perdón por nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esta enseñanza nos muestra que el perdón es tanto un regalo que recibimos de Dios como algo que debemos otorgar a los demás. A través de la oración, nos humillamos ante Dios, reconociendo nuestras propias faltas y pidiendo la gracia para perdonar a otros de la misma manera en que hemos sido perdonados. La oración por el perdón también nos libera del peso del resentimiento y la amargura. Cuando mantenemos la falta de perdón en nuestros corazones, bloqueamos el flujo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, al orar y pedir la ayuda de Dios para perdonar, somos liberados de la carga emocional y espiritual que trae el rencor. Efesios 4:32 nos llama a ser bondadosos y compasivos, perdonando a otros tal como Dios nos perdonó en Cristo. La oración es el lugar donde este perdón se origina, transformando nuestros corazones y nuestras relaciones. La oración y la confianza en el plan de Dios. En momentos de incertidumbre, la oración nos ayuda a confiar en los planes de Dios, aun cuando no entendamos por qué las cosas suceden de cierta manera. Jeremías 29:11 nos recuerda que los planes de Dios son para nuestro bien, para darnos un futuro y una esperanza. A través de la oración, podemos entregar nuestras preocupaciones y ansiedades, confiando en que Él tiene el control y que su voluntad es siempre perfecta. La oración nos permite descansar en la promesa de Romanos 8:28, donde se nos asegura que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Esta confianza en el plan de Dios se profundiza cuando oramos consistentemente, porque en la oración aprendemos a soltar el control de nuestras vidas y a rendirnos a su voluntad. Al pasar tiempo en comunión con Dios, nuestras perspectivas se alinean con las suyas, y nuestras preocupaciones se transforman en confianza. La oración nos enseña que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él está trabajando en cada detalle de nuestras vidas para cumplir su propósito. La oración y la unidad del cuerpo de Cristo. La oración también tiene el poder de unir al cuerpo de Cristo. En Juan 17:20-23, Jesús ora por la unidad de todos los creyentes, para que sean uno, como Él es uno con el Padre. Esta oración es una de las más poderosas en las Escrituras, porque revela el corazón de Jesús por la unidad de su iglesia. A medida que oramos unos por otros, Dios obra en nuestras vidas, derribando barreras de división y promoviendo la paz y el amor entre los creyentes. La oración corporativa, donde los creyentes se unen para orar, también es un medio poderoso para fortalecer la unidad en la iglesia. Hechos 1:14 nos muestra a los primeros discípulos perseverando unánimes en oración. Este tiempo de oración comunitaria ayudó a establecer las bases de la iglesia primitiva y permitió que el Espíritu Santo se moviera poderosamente entre ellos. Cuando oramos juntos, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás, promoviendo una mayor unidad y amor dentro del cuerpo de Cristo. La oración es mucho más que una simple práctica religiosa, es una vía directa para comunicarnos con Dios, una fuente inagotable de poder, consuelo y transformación. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la oración impacta profundamente la vida de quienes buscan a Dios con sinceridad. Nos conecta con su voluntad, nos llena de su paz, nos fortalece en momentos de debilidad y nos guía en cada paso de nuestro caminar espiritual. Cada aspecto de nuestra vida puede ser transformado si aprendemos a depender de Dios en oración, confiando en que Él escucha y responde según su perfecto plan. Dios nos invita a acercarnos a Él con fe y humildad, sabiendo que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que tienen el poder de mover montañas, sanar corazones y cambiar destinos. Que este viaje a través de la oración bíblica sea un recordatorio constante de que, en cualquier situación, tenemos un acceso privilegiado al trono de gracia y que, a través de la oración, podemos experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Si te ha inspirado el poder de la oración y deseas continuar profundizando en las enseñanzas de la Biblia, te invito a seguir acompañándonos en los próximos videos. Juntos, exploraremos más sobre cómo vivir una vida transformada por la palabra de Dios, buscando siempre esa guía divina que nos ilumina el camino. Será un viaje lleno de esperanza, sabiduría y crecimiento espiritual, donde encontrarás herramientas para acercarte más a Dios y vivir con propósito.
Nos vemos en el próximo video.